Yo trabajo en Liquitec. Liquitec es la delegación de Franklin Electric en España desde 1981, tras una trayectoria importante en el mundo del sondeo. Tenemos presencia en la provincia de Barcelona, muy cerca de Madrid, en Murcia y en Oporto. Nuestro grupo de empresas pues, empezó con los motores sumergibles y ha seguido y ampliado las líneas de negocio hacia las bombas de superficie, la fabricación de cuadros de control para el bombeo, la acumulación y tratamiento de agua, los grupos de presión, las bombas para piscina y los grupos contra incendios. Y ahí estamos. Ahora mismo ofrecemos una amplia variedad de productos. Si nos centramos en los motores sumergibles, porque vayamos encaminando hacia donde vamos a hablar, ¿no? Franklin Electric, pues, principal fabricante de motores sumergibles desde hace muchísimos años, tiene una gama muy extensa, desde 4 pulgadas hasta 12 pulgadas, que llega hasta los 400 kilovatios, en diversos materiales, tanto en baño de aceite como en baño de agua, principalmente baño de agua, algunas versiones pues, para aguas hasta 90 grados, evidentemente diversos niveles de tensión, y también algunos accesorios que nos permiten controlar o tener más información sobre esos motores que tenemos funcionando. Si hablamos de eficiencia energética, pues tenemos que fijarnos en todos los aspectos, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, en todos los aspectos de una instalación de bombeo, y desde nuestro punto de vista, empezando desde el final hasta el principio, ¿no? Pues tenemos una potencia hidráulica que queremos conseguir con el menor consumo posible de energía mecánica. Eso quiere decir que deberemos usar los cuerpos hidráulicos para el bombeo pues, más eficientes o con la mayor eficiencia posible. Para impulsarlos usaremos motores, en este caso motores sumergidos, porque hablaremos pues, de sistemas de bombeo de pozo o de balsa. Esos motores, evidentemente, tendrán que tener el mejor rendimiento posible. Y después, si vamos a nutrirnos pues, de la red eléctrica, de un generador o bien de placas fotovoltaicas, pues consumir la menor energía posible. Todo ello, aparte de por ideología, ¿verdad? Pues por cumplir también o intentar facilitar en lo posible el cumplimiento o el acercamiento de esos objetivos que tenemos fijados, que en 2050 van hacia la neutralidad climática y que en 2030 más o menos nos fijan un 55% de emisiones de CO2 respecto a 1990. Bueno, pues Franklin Electric fue fundada por estos dos señores que en 1944 pues, hicieron aparecer en el mercado el primer motor eléctrico lubricado para agua para pozo. Y en 2014, Franklin Electric, es decir, 70 años después, pues inicia la comercialización de lo que vamos a hablar ahora, del motor síncrono. El motor síncrono es un motor de 4 polos para trabajar a 3.000 revoluciones a 100 hercios, cuya principal novedad está en el rotor de imanes permanentes en lugar de la tradicional jaula de ardilla. Eso lo que permite es un aumento sustancial del rendimiento respecto a los asíncronos convencionales que conocemos y llevamos usando desde hace muchísimos años. Y eso pues, nos da más posibilidades o mejores posibilidades a la hora de aprovechar nuestra energía. Eso sí, tenemos que pensar que este motor quiere para funcionar un variador de frecuencia. Si vemos una comparativa entre, esto es una gráfica de rendimiento en función de potencia mecánica, pues vemos que mientras que un asíncrono, pues más o menos, en este caso es un 25 caballos, ¿verdad? Pues entonces a los 18 kilovatios y medio más o menos tendrá su rendimiento mayor, pero si lo usamos a cargas parciales y no nos ayudamos de algún mecanismo de control, como podría ser un variador de frecuencia, pues lo que tenemos es una disminución notable del rendimiento. Mientras que en el síncrono, esta línea roja que se ve en la gráfica, pues lo que tenemos es un rendimiento netamente superior a igualdad de potencia que los asíncronos, que más o menos se mantiene, atención a la escala de este gráfico, más o menos se mantiene
si estamos usando el motor a cargas parciales. ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho, pues requiere un variador de frecuencia y, por lo tanto, ese variador de frecuencia introducirá pérdidas en el sistema y deberíamos considerar un rendimiento global en cuanto a motor y variador, pues un poquito menor, ¿de acuerdo? Otra característica interesante de estos motores es que se calientan menos que los asíncronos. Como se calientan menos que los asíncronos, pues el estrés al que están sometidos los materiales es menor y, por lo tanto, debemos confiar en su mayor durabilidad. Así, más visualmente, de lo que hablamos es de, bueno, pues que si antes y continuamos teniendo los motores asíncronos, ¿verdad? Todos estos tramos en azul, estos son las gamas de 4, 6, 8 y 10 pulgadas, ¿vale? La franja verde representa el aumento de eficiencia que aportan los motores síncronos respecto a los asíncronos de igual potencia. Gama desde 4 pulgadas hasta 10 pulgadas y hasta 250 kilovatios en la actualidad. Veámoslo de otra manera también, cifras económicas. Tenemos un motor, en este caso es un 4 pulgadas, la gama de 4 pulgadas de 400 voltios. Muy bien. Lo tenemos funcionando en continuo, durante un año, durante 3 años, durante 5 años. Bueno, pues si cogemos un motor, el que va hasta 2,2 kilovatios, 3 caballos, pues en un año nos hemos ahorrado en energía 744 euros, si esa energía tiene un coste de 21 céntimos el kilovatio hora. 740 euros por el mero hecho de utilizar el motor síncrono en lugar del asíncrono. 24 horas al día, eso sí. Por lo tanto, si llegamos a 5 años, pues en 5 años nos habríamos ahorrado 3.700 euros. Y así, pues con el resto de la gama. Con eso nos podemos quedar. Por otra parte, en cuanto a pesos y dimensiones, bueno, nosotros vemos el motor y lo vemos más pequeño. A igualdad de potencia, pues son más pequeños y menos pesados. Eso quizás no tenga un impacto directo visible en rendimiento, pero sí, bueno, pues cuando tenemos que cargar con ellos, montarlos, llevarlos a algún sitio, incluso meterlos en pozos a veces en los que tenemos una profundidad limitada y debemos aprovechar al centímetro. Tenemos otra ventaja y es que por su menor consumo acostumbran a anunciar una intensidad nominal menor. ¿Eso qué nos permite? Eso nos puede permitir eventualmente, no en todos los casos, pero sí eventualmente, una reducción en la sección de cable para alimentar el motor. Ese motor que tanto puede estar en un pozo a 20 metros como puede estar a 200 metros. Debemos tener una tirada importante de cable y esa tirada importante de cable, pues a lo mejor se ve, su sección se ve reducida y por lo tanto el coste, lógicamente. Claro, ¿qué pasa? Que hemos visto que el motor requiere de un variador para funcionar. Como requiere un variador para funcionar, nuestra otra idea para facilitar las cosas y para que el cliente pues tenga una mejor experiencia es realmente facilitar un sistema completo. HES, de High Efficiency System en inglés, un sistema de alta eficiencia que se compone del propio motor síncrono, un variador y un filtro para la salida del variador en el caso de que sea necesario montarlo. ¿Con ello qué obtenemos? Hombre, pues obtenemos el mencionado ahorro, eso ya lo hemos dicho desde un principio y lo mantenemos. Después tenemos una sinergia entre todos los elementos del sistema perfectamente equilibrada y útil, y después, como hemos dicho, ya aprovecharemos esas cualidades del motor, con su excelente comportamiento de carga parcial, con un control de la instalación para ajustar los consumos en todo momento. Para eso nos ayuda la gama DriveTech de variadores que ofrece Franklin Electric también. Tienen diversas funciones de protección y una de las principales características que podemos ver, aparte de su grado de protección IP65 y IP66 para poder ser instalados a la intemperie, es que tenemos la opción de controlar remotamente el sistema. ¿Cómo lo haremos? A través de una aplicación, la aplicación FE Connect.
esa aplicación que está disponible tanto para Android como para iOS, los principales sistemas operativos, se basa en una conectividad Bluetooth con el variador, además de aprovechar una posible conexión a distancia, tanto para dar soporte en remoto como para monitorizar datos y poder consultar algunos de ellos a distancia y ver cómo funciona nuestra instalación. Realmente el registro es bastante sencillo porque una vez nos hemos descargado la aplicación, lo único que tenemos que hacer es introducir, creo que son 5 parámetros, entre ellos nuestro correo electrónico, para que nos llegue un correo de confirmación y entonces poder acceder directamente a la aplicación. A partir de ahí podemos parametrizar rápidamente el sistema, haremos un reconocimiento, le diremos al variador que reconozca el motor y a partir de ahí a funcionar. Ámbitos de aplicación hay muchos para los motores sumergidos, ¿verdad? Pero, bueno, pues si hablamos de sistemas más pequeños, en este caso 4 pulgadas podría ser, pues bueno, podríamos tener desde en agricultura el riego directo, un llenado de balsas, o incluso para abrevar ganado en zonas remotas en las que no tenemos acceso a energía eléctrica, ¿no? Bien con generadores o bien con solar, bien con paneles fotovoltaicos. Después, bueno, pues suministros, evidentemente, suministro de agua, extracción de agua de pozos, tanto sea para potable como para cualquier otro uso. Después, en la minería, por ejemplo, pues para abatimiento de nivel freático u otros usos auxiliares. Y después, bueno, pues incluso para acumulación de agua. Unos casos prácticos, si les parece. Tenemos un punto de trabajo que cumplir, que son 2 metros cúbicos hora a 95 metros de columna de agua, y lo tenemos que hacer con bombeo solar en esta ocasión, ¿vale? Entonces, primero lo que haremos será seleccionar un sistema con esta referencia, 308-071-220S, ahí tenemos un variador de frecuencia DriveTech, un motor síncrono y un cuerpo hidráulico ITEC VS2/20, que nos permite dar este punto de trabajo con un variador de 5 amperes y 6 paneles en serie de 330 vatios. Bueno, resulta que si nos planteáramos este mismo caso con un motor asíncrono, ese motor asíncrono de entrada de la misma potencia, lógicamente, porque el cuerpo hidráulico seguiría siendo el mismo, nos requiere una talla de variador superior y, por lo tanto, mayor coste en la electrónica. Y después, por su mayor consumo, lógicamente, en este caso tan solo es un panel más, pero quién sabe en otros casos lo que pasaría. Realmente, mayor consumo en sí. Un segundo ejemplo también similar al anterior. 3 metros cúbicos hora, 115 metros de columna de agua. Seleccionamos otro sistema, ¿no? Tenemos este sistema, pues lo mismo, un variador para 3 caballos, un motor de hasta 3 caballos y un cuerpo hidráulico VS4/27. Bueno, pues seleccionamos nuestro variador para ese motor síncrono, menor consumo, con 8 amperes tenemos suficiente y aquí con 8 paneles de 330 vatios, adelante, sin problema ninguno. ¿Qué ocurre si, como antes, nos planteamos el uso de un asíncrono? Si nos planteamos el uso de un asíncrono, la talla del variador, naturalmente, en este caso, es superior, 10 amperes, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como en este caso, y esto es eventual, pero puede ocurrir, de hecho ocurre, en este caso lo que ha pasado es que los variadores aceptan una tensión en continua máxima determinada y cuando superamos esa tensión máxima no podemos poner más paneles en serie. Tenemos que pasar a ampliar potencia poniendo paneles en paralelo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos que doblar lo que ya tenemos, ¿no? Podríamos poner 2 por 8 paneles, es decir, 16 paneles en frente a 8 con el motor síncrono. Sí, quizás podríamos poner aquí 14, también nos valdría. Necesitaríamos tensión, por lo tanto no podríamos bajar demasiados paneles, pero necesitaríamos tensión. Entonces, seguiría habiendo esa diferencia en la adquisición del variador
que sería más caro, y después más paneles que tendríamos que instalar con su estructura y el espacio que ocuparan. Por resumir un poco, en cuanto a las ventajas de este motor síncrono y de los sistemas, pues bueno, sacaremos la misma cantidad de agua, pero con menos consumo, o bien al revés, ¿no? O bien si es que nos planteamos o podemos sacar mayor cantidad de agua, pues lo haremos con el mismo consumo, o lo podemos hacer, mejor dicho, con el mismo consumo que lo haríamos con un motor asíncrono. Después tenemos, bueno, pues un rendimiento, lo que hemos dicho antes, más o menos constante. Los motores síncronos tienen un rendimiento superior a los asíncronos y prácticamente o muy ligeramente variado en función de la carga a la que se ven sometidos. Luego, pues tenemos, claro, esto nos facilita un poco la flexibilidad si tenemos diversos puntos de trabajo o el punto de trabajo cambia en una misma instalación por variaciones de nivel, por ejemplo, pues lo que tendremos es una mejor eficiencia en todo momento. Después podemos ver que si lo estamos usando con un generador o un grupo electrógeno, pues claro, el combustible será menor, el uso de el combustible que gastará será menor y por lo tanto, bueno, pues podremos incluso plantearnos en alguna ocasión el poner un grupo electrógeno más pequeño. En el mundo pues, de la energía solar, lo que va a pasar ahí es que en todo caso usaremos o los mismos paneles o menor cantidad de paneles. Si usamos los mismos paneles es porque vamos a tener más reserva de energía y por lo tanto empezaremos a bombear antes durante el día y acabaremos más tarde. Eso nos dará o más agua o más posibilidades para nuestra instalación. Como punto, vamos a decir, negativo o a destacar en cuanto a las cuentas, ¿no? Es que hay una diferencia en el coste de adquisición. El motor síncrono es más caro que el asíncrono. Muy bien. ¿Cuánto más caro? Bueno, yo creo que merece la pena hacer un pequeño estudio y ver si lo que nos vamos a ahorrar después en energía en un corto periodo de tiempo va a ser suficientemente o va a compensar suficientemente en poco tiempo esa mayor inversión. Luego, claro, tenemos un consumo inferior, tenemos una durabilidad superior, por supuesto, y después podríamos tener una menor sección de cable o una talla de variador más pequeña para instalarlo. Eso sería un ahorro en la inversión. En cuanto al desarrollo sostenible, pues podemos decir que Franklin Electric destina una mediana parte de su presupuesto en innovación. Por eso estamos aquí hablando de esto después de haber desarrollado una gama durante todos estos años, una gama de motores síncronos, y eso va encaminado evidentemente a reducir huella de carbono, a reducir el consumo de energía y por lo tanto hacerlo un poquito más sostenible. He tratado de ajustarme por las molestias, lo siento, ¿vale? Espero que haya sido de interés y, bueno, pues estoy a la espera de preguntas o de resolver dudas al final de la sesión. Gracias.